Tema: diversidad cultural. Asignatura: Geografía. Profesora Janet Judith Ramos Calixco. En esta ocasión vamos a comenzar definiendo qué es diversidad cultural. Para ello es importante reconocer las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la convivencia e interacción dentro de un mismo espacio geográfico. Específicamente estamos comentando que existen diferencias entre cada grupo humano, es decir, cada persona elige cómo vestirse, las ideologías que quiere tomar, la religión que quiere tomar, incluso cómo maquillarse o no maquillarse, depilarse o no depilarse, específicamente hablando de tantas diferencias que existen entre las personas. Saben muy bien que puede haber un grupo de personas que estén en común con ciertos gustos o con ciertas diferencias, pero específicamente estamos hablando de que todas estas pueden convivir dentro de un mismo espacio geográfico sin tener ninguna dificultad. Para ello es importante identificar también el concepto de cultura. De acuerdo a la UNESCO, la define como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, abarcando los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los valores, las tradiciones y las creencias. Si se dan cuenta, la cultura en sí es como la forma en que una persona o un grupo de personas está viviendo. Ese tipo de cultura o esa cultura se va desarrollando por diversos factores, no solo por uno. Es decir, que tiene que ver con la vestimenta. Por ejemplo, hablando de conjunto de rasgos distintivos, podríamos pensar en los grupos étnicos o de minorías, en donde ellos utilizan todavía un traje típico de su región o que tienen una lengua específica. También podríamos hablar, en nuestro caso, de cuestiones espirituales, es decir, de cómo me siento y cómo me proyecto, de cuestiones intelectuales, de específicamente de qué es lo que pienso y también de cómo me comporto con los demás, abarcando algunas otras como valores, tradiciones y creencias. Es todo un conjunto, pero específicamente si se dan cuenta también te está hablando de la forma en la que podemos vivir juntos y convivir. Para ello es importante retomar que la cultura tiene diversos aspectos que lo engloban. Entre ellos está la lengua o lenguaje, específicamente en la forma en la que nos comunicamos. Puede hablarse del idioma como tal o incluso de los modismos o lenguas. Ya saben que de repente hay ciertos lugares donde hablan náhuatl o específicamente hablando del español o de ciertos modismos, por ejemplo, palabritas que tienen cada región. Hablamos también de las tradiciones, específicamente, por ejemplo, es importante retomar que hay lugares en donde la tradición es, no sé, hacer fiestas patronales, tal fecha, ¿no? Y, por ejemplo, hay otra comunidad que también tiene al mismo santo, al mismo patrón, pero la realizan de diferente forma. Bueno, en algunos lugares, por ejemplo, también hablando en cuestiones culturales, de tradiciones, hablamos de que hay lugares en los que es importante que se casen a cierta edad las muchachas o los jóvenes, específicamente hablando de hombre y mujer, mientras que en algunos otros lugares lo que se establece es que primero mejor hagas tu carrera, hagas tu casa, te dediques a algo más profesional. Sin embargo, bueno, encontramos estas diferencias. Hablamos también de la música que se escuche, la religión o las creencias. Específicamente, cuando se habla de esto, es importante determinar cuál es la diferencia entre religión y cuál es la diferencia entre creencias. Cuando hablamos de creencias es algo en lo que tú te apoyas, en lo que tú confías. Sin embargo, dentro de la religión o diferentes religiones, abarca diversas normas, diversos aspectos que se deben cumplir para ser parte como de esa comunidad. También se abarca por costumbres, por tradiciones y también por valores. Todos estos aspectos nos ayudan para poder ir mejorando e ir adquiriendo una propia identidad. La identidad son rasgos característicos de una persona que permiten distinguirlos de otros individuos. Específicamente sería la identidad algo que nos hace ser diferente a los demás. Y bueno, se compone
o podría diferenciarse específicamente por la vestimenta, por el lenguaje y por los gustos diferentes que podríamos llegar a tener. Por ejemplo, a mí me hace diferente en mi familia el hecho de ser muy responsable, de vestirme a lo mejor, por ejemplo, de negro, de hablar muy profesionalmente. Es un ejemplo, claro. También podemos destacar que hay identidad individual y colectiva. Esta identidad individual, o sea, lo que tenemos cada uno, nos va a ayudar a poder hacer un conjunto y de ahí sentirnos como pertenecientes, como que pertenecemos a algo. También es importante reconocer la diversidad cultural, eh, ya que nos permite aceptar que hay personas que conciben el mundo de manera diferente a como tú lo haces. Específicamente se toma esta parte porque es importante respetar lo que los demás piensan. No porque una persona piense diferente a mí, yo puedo agredirla o yo puedo hacerla cambiar de parecer. Sin embargo, es importante tener tolerancia y respeto. Bueno, ok, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, ahora en temas específicos como el aborto, como el feminismo, como el machismo, puede haber muchas posturas. Sin embargo, es de cada persona y respetable, o sea, es muy respetable que tenga una opinión diferente y no por eso me voy a enojar con esa persona, no por eso me voy a dejar de hablar. Sin embargo, hay personas que no son tolerantes y entonces, por ejemplo, esta intolerancia ha llegado a tanto que hay lugares que están en conflictos armados. Ha llegado entre países que llegan a guerras porque no tienen la misma idea de algo. Entonces, es por eso eh, que se insiste tanto en el respeto y en reconocer la diversidad. Algunos de los ejemplos son, por ejemplo, respecto a tradiciones o diferencias culturales, el carnaval. No sé si alguna vez han escuchado o han visto alguno, pero por ejemplo, de acuerdo a la región, varían los días, la duración, la vestimenta, e incluso, por ejemplo, podrían ver en la primera imagen, se ve muy diferente, o si es que han visto alguna vez algún carnaval, las caretas o máscaras son diferentes, los accesorios son diferentes, la música es diferente, los lugares en donde se realiza son diferentes. Otra tradición que podría diferenciarlos o que podríamos tomar de referencia es el Día de Muertos. El Día de Muertos, a pesar de que muchos lugares lo celebran, no todos lo celebran de la misma forma. Por ejemplo, en México se caracteriza por celebrarlo en algunos lugares con ir a pasar toda la noche al panteón y comer ahí y estar como conviviendo con el ser querido ya fallecido. Sin embargo, hay otras personas que únicamente hacen un altar o que incluso en las delegaciones, en las partes centrales, en la iglesia, hacen altares súper enormes, como el caso de Puebla, si no mal recuerdo. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes. A pesar de estar dentro de México, son diferentes las formas en las que se va desarrollando. Otra más es, por ejemplo, cuando alguien fallece, los ritos funerarios son diferentes. Hay en lugares donde en ocasiones, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, lo único que hacemos es fallece una persona, se llega a velar o puede no tener algo religioso y ya lo enterramos o lo cremamos de acuerdo a nuestra creencia. Sin embargo, en algunos otros lugares lo que hacen, por ejemplo, el video este que fue viral, que hacían para celebrar, eh, por así decirlo, que ya no estaba aquí y que no iban a estar llorando, lo que hacían era hacer como una tipo fiesta o estarlos cargando con música. Hay otros lugares en los que acostumbran a que cada año se les va a visitar o se les hace comida. Incluso dentro del rito funerario también está la cuestión del alimento. Hay en algunas culturas en las que sirven carne, porque por ejemplo en México es lo que más se da, dan como tipo carnitas. Sin embargo, en otros lugares se tiene la creencia de que si tú das carne en el funeral o en la misa o como en todo este proceso,
te estás comiendo al muerto. Y lo que hacen entonces es dar algo ajeno a ese tipo de carne. Por ejemplo, dan charales o dan pollo o dan otro tipo de cosas. E incluso retomando también lo de las fiestas patronales, se hacen de diferente manera, en diferentes fechas. En algunas hacen, por ejemplo, festividad grande, en otras la hacen pequeña, se pide dinero a la comunidad, en otras se hace como por el municipio. Entonces sería importante retomar que todas estas actividades o tradiciones que se van realizando nos ayudan a ser un país tan diverso. Para ello es importante recordar que específicamente se ha dado el 12 de octubre como el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Entonces, bueno, como para que lo tengan en conciencia, que es importante entonces que nos respetemos de acuerdo a la religión, a la ideología, a la música, a la vestimenta que estemos desarrollando. Para eso también se da la convivencia intercultural, que específicamente se refiere a la presencia equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar diversas expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y respeto mutuo, que prácticamente es convivir a pesar de nuestras diferencias. Específicamente a eso se refiere. No tendría por qué ser uno más, uno menos, ni siquiera por tener mayor economía o menor economía, por tener esta vestimenta, por no tener absolutamente ningún aspecto hace superior a otro. Sin embargo, entonces se retoma o con más énfasis esto de la convivencia intercultural, ya que hay personas que aún en nuestros tiempos se siguen sintiendo superiores. También es importante retomar que la cultura es valiosa por sus grupos étnicos. Es decir, no sé si alguna vez han visto a una persona que tiene vestimenta específica y un lenguaje diferente, pero es importante retomar que un grupo étnico son personas que comparten una cultura similar entre valores, creencias, idioma. Específicamente se da con los pueblos aledaños a las ciudades o por ejemplo de sierras que viven muy apartados de la sociedad y que mantuvieron en su tradición cierto lenguaje, cierta vestimenta e incluso cierta gastronomía. No sé si alguna vez han probado, por ejemplo, de familiares que viven muy lejos y que prueban su comida. Su sazón es totalmente diferente al que algunas personas tienen en la ciudad. Sus alimentos son diferentes, ya que tratan de consumir más natural porque es lo que tienen a su alcance, que bueno, a diferencia de las ciudades o las partes centrales donde tienes acceso a comida rápida. Las competencias interculturales que nos maneja entonces serían 3 y son importantes retomarlas para que podamos desarrollar esa convivencia intercultural. La primera es el diálogo, entonces específicamente estamos hablando de que nos parezca algo o no nos parezca, tengamos esa posibilidad de comentarlo y de ser, vamos a la segunda, y de ser escuchados o de escuchar también. Específicamente podemos hablar y escucharnos mutuamente y saber, bueno, ella no está de acuerdo y por ejemplo en su religión o en su creencia ella no quiere hacerlo y sin embargo no hay ningún problema. Y la tercera competencia es preguntar. Específicamente nosotros en ocasiones podemos llegar a tener malentendidos. Sin embargo, si algo no me parece, pues yo también puedo preguntar. ¿Por qué tú me dijiste esto? ¿Por qué tú piensas eso? ¿Por qué tú piensas que me puede molestar tal cuestión? Y con ello, o sea, si se aplicaran estas competencias realmente, con ello se evitarían conflictos entre pares, es decir, entre compañeros, entre conocidos, entre familiares, y también se evitarían conflictos territoriales, o sea, es toda una situación que va más allá, porque unos podríamos decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar a tanto? Pero si se dan cuenta, a veces por un malentendido se han destruido familias, se han destruido amistades e incluso territorios. Entonces, por eso es importante retomar estas competencias: diálogo, escucha y pregunta. Eso sería todo en esta cuestión, en este tema. Sé que es un poco breve,
Sin embargo, recuerden que le vamos a destinar 2 semanas a este tema. Y bueno, ya les dejé sus actividades. Si tienen alguna duda, saben que pueden mandarme mensaje. Nos vemos. Bye.